Este es parte del bloque 3. Aquí voy a explicar lo que vienen siendo las corrientes del pensamiento. Sin embargo, antes de tocar todos estos diversos temas, debemos de determinar algo, que es el sujeto y el objeto. Primero que nada, hay que entender que el sujeto es alguien, por ejemplo, no podemos ser nosotros, que existe en un lugar, en algún sitio, ¿no? Es un ejemplo. Y el objeto es aquello que se cruza en el camino del sujeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros, digamos, nos encontramos en el camino el objeto entre las corrientes del pensamiento ya existe. Pero, sin embargo, si el sujeto no existiera, no existe la razón tampoco del objeto. Sin embargo, dentro de las corrientes del pensamiento, en el materialismo dialéctico, si no existiera el sujeto, de todos modos aquí sí puede existir el objeto. Esto más que nada es, las corrientes del pensamiento buscan darle una razón de ser a lo que nosotros conocemos. Entre esas, por ejemplo, nosotros como sujeto, digamos, nuestro objeto puede ser algún suceso físico de la Tierra, por ejemplo, la condensación del agua, como en la lluvia, o al momento de que nosotros ponemos en un tazón de agua a fuego lento y como ésta se va evaporando, las estaciones del año, los fenómenos naturales, etc. Entonces, dentro de las corrientes del pensamiento vemos que en las diapositivas que les puse son 7. Sin embargo, dentro de estas existen muchísimas más, pero nos vamos a basar en estas. Por ejemplo, aquí la primera, el positivismo de Augusto Comte, que habla sobre el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Aquí se basa más que nada en que todo el conocimiento debe de ser comprobando por un método, y este método a fuerzas, bueno, en esta corriente debe de ser el conocimiento científico, ¿verdad? Si no es comprobado, no existe, ¿sí? Entonces, para poder comprobar algo, ellos deben de observarlo y decir, mira, por ejemplo, las células de algún microorganismo, o la explicación a alguno de los fenómenos naturales, etc. Entonces, por ejemplo, en el positivismo tú no puedes decir, ay, ¿saben qué? Yo me di cuenta que en las noches la luna desaparece. Entonces, en el positivismo eso no es válido. En el positivismo tienes que comprobar primero que de verdad desaparece con argumentos lógicos para podértela creer. Después está el materialismo histórico por Karl Marx, que aquí es, sin producir bienes materiales no puede existir ninguna sociedad. Aquí se refiere que, bueno, todos nosotros, ustedes más que nada conocen lo que viene siendo parte de la pirámide de Maslow. ¿Recuerdan la famosa pirámide de Maslow, en donde nuestras necesidades biológicas van acomodadas en un orden de abajo hacia arriba, siendo las de abajo las necesidades fisiológicas y hasta las de arriba las necesidades más como obtener un poco de reconocimiento, de ¿cómo se puede decir? No de fama, sino de... Ay, se me fue la palabra, pero más que nada como algo más fuera de lo básico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser que nuestras necesidades de la punta puedan ser de que quieren viajar en avión o quieren tener un mejor sueldo, etc. Entonces, aquí nos habla de que todos nosotros como seres humanos necesitamos cosas, y sin estas cosas no puede existir una sociedad. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan para conseguir algo, es porque está la necesidad de que quieres conseguir algo. Sin esta necesidad, pues no hay una sociedad a la cual ingresar. Después está el estructural funcionalismo de Emily Durkheim, que habla que ve a la sociedad como un sistema complejo cuyas partes trabajan juntas para promover una armonía social. Aquí nos habla más o menos de que toda la sociedad tiene
una razón de ser. Y esta razón es que necesitamos una estructura o un orden en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, me voy a pasar acá, podríamos decir que estamos dentro de círculos, ¿no? En el primer círculo a lo mejor ubicamos a las personas como en donde obtenemos materias primas, donde hablamos de granjeros, ganaderos, productores, etcétera. La segunda que habla de puestos de trabajo más más tipo godines, por así decirlo, que hablamos de constructores, albañiles, secretarias, etcétera. Y después a lo mejor en otra parte podemos encontrar, no sé, al gobierno, también, no sé, a salud pública, o sea, todos, cada uno de ellos en ciertos sectores, los cuales conforman pues una red de estructura o una red de apoyo a la sociedad. Luego también podemos ver la teoría comprensiva de Max Weber, que estudia la sociedad a partir de la interpretación de un individuo. Aquí más que nada habla de que como todos en la sociedad de manera individual existimos primero, pues de igual manera es preferible estudiarlo de manera individual que de manera macro. Ahora, la teoría crítica de Max Weber dice que de Max Horkheimer, no lo puedo pronunciar bien, dice que realiza soluciones congruentes a los problemas de la sociedad. Habla más que nada de que esta teoría se utilizaría como la búsqueda de las soluciones a algún problema de la sociedad, más que comprenderlos. Por ejemplo, si tenemos un problema, es un ejemplo, de escasez de agua, en la teoría crítica se va a buscar la manera de solucionar este problema, o a lo mejor si hay un problema con puede ser opiniones encontradas, se le buscaría un problema. Luego está la teoría crítica y positivismo lógico. Aquí habla en el primer plano, que es en el plano social, que esta depende de la orientación que le damos a la investigación. Por ejemplo, aquí si yo quiero investigar un tema, a lo mejor los feminicidios, o a lo mejor la falta de trabajo en el sector, no sé, agroalimentario, no sé, es un ejemplo. Entonces aquí, ¿a dónde va enfocada tu investigación? Y eso es lo que la va a orientar a esa rama. Y en el plano teórico cognitivo, pues habla de que se da una separación absoluta del positivismo entre el sujeto conocido y objeto conocido. O sea que separamos lo que viene siendo esto que les había explicado. Se separa, de una parte está el sujeto y de otra parte está el objeto. Por último, hablamos de la teoría crítica y horizonte filosófico, en la cual se asume como propia la distinción entre la razón y el entendimiento. Habla de la reflexión filosófica o racional. Aquí, bueno, en las teorías podríamos decir que habla sobre la razón y el entendimiento como una sola cosa. Sin embargo, en esta teoría crítica pues se separa, ya que la reflexión se da de manera racional. Nuestra razón es la parte que nos da el parteaguas para que haya una reflexión, ¿no? Y después de esta reflexión, pues se da el entendimiento. Entonces se separan como si estas fueran una cosa diferente de otra. Las teorías las teorías del pensamiento pues son muy diversas, y cada una de ellas lo que buscan hacer es como el darle el porqué o ayudarnos a entender un poquito más el porqué de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me quiero preguntar por qué se establece un objeto, por ejemplo, por qué siempre se ha establecido las ideologías de la iglesia, o por qué en las leyes se dan ciertas regularizaciones, pues yo tengo que entender primero al objeto antes de llegar a una conclusión. Entonces, todas estas teorías del pensamiento nos ayudan a encontrar ese porqué de las cosas. Bien, chicos, en un momento más les voy a subir otro video. Recuerden regalarnos
un pequeño comentario aquí en el video para saber yo que están recibiendo la información. En este caso les pediré que de favor pongan un comentario referente al tema que vimos. Bien, los dejo con sus actividades y sigo al pendiente de ustedes. Gracias.